96.5. Son las 6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor audiencia de la radio y la televisión nacionales. La radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este viernes 10 de septiembre del año 2021, nosotros vamos a ver los temas que anotamos aquí para la agenda de hoy. Bueno, están las elecciones a 20 años de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York, que se conmemoran el día de mañana. La situación de el expelotero Juan Encarnación, metido lamentablemente en un laberinto en el que como quiera pierde. Y entonces, señores, la bola de Pirrín a Maldonado, esa bola y otros hechos relacionados con estos operativos o este operativo que llevó a cabo la DEA en la República Dominicana y que ahora tiene coletazos menores, pero el operativo esencial lo llevó a cabo la DEA en la República Dominicana con resultados un tanto frustratorios, como expliqué en el día de ayer. Entonces, bueno, quiero también aprovechar para expresar toda mi solidaridad con el escritor, expresidente nicaragüense, Sergio Ramírez. Escuche qué vagabundería, qué irracionalidad. Resulta que Sergio Ramírez, este gran escritor, columnista, intelectual nicaragüense, que durante años, después que se desvinculó de la política, él fue parte del Frente Sandinista, fue vicepresidente de Nicaragua, pero ya tiene bastante tiempo dedicado a la actividad intelectual, a expresar sus opiniones, a escribir, a la literatura. Y lo que hace es básicamente expresar sus opiniones. Ustedes saben qué ha llegado a ser la expresión de una opinión o de opiniones para ese régimen decrépito que está, esa ridícula caricatura que está gobernando en Nicaragua. Bueno, Sergio Ramírez está acusado por sus opiniones de incitar al odio y de conspirar contra la soberanía nacional nicaragüense. Señores, si hay orden de prisión contra Sergio Ramírez, como se ha emitido orden de prisión contra otros 36 opositores. Entre esos 36 opositores contra lo que se ha emitido orden de prisión, hay nada más y nada menos que 6 aspirantes presidenciales. Es decir, una revolución que se hace contra una dictadura termina convirtiéndose en una dictadura mucho más ridícula que la dictadura realmente sustituida, la dinastía de los Somoza. Entonces, a propósito, vamos a ver lo que dice Sergio, que dice que a él no lo van a silenciar,
Dice Sergio Ramírez, Daniel Ortega me ha acusado a través de su propia fiscalía y ante sus propios jueces de los mismos delitos de incitación al odio y a la violencia, menoscabo de la integridad nacional y otros que no he tenido tiempo de leer. Acusaciones por las que se encuentran presos en la mazmorra de la misma familia muchos nicaragüenses dignos y valientes. Entonces, las dictaduras carecen de imaginación, dice Sergio Ramírez, y repiten sus mentiras, su saña, su odio y sus caprichos. Son los mismos delirios, el mismo empecinamiento ciego por el poder y la misma mediocridad de quienes teniendo en su puño los instrumentos represivos y habiéndose despojado de todos los escrúpulos, creen también que son dueños de la dignidad, de la conciencia y de la libertad de los demás. Señores, hay gente que viviendo en países como la República Dominicana, donde pueden opinar sobre política, sobre lo que fuere, que hacen causa común con situaciones como esta, o que le buscan justificación a situaciones como esta. Ah, pero es muy cómodo, porque eso lo están padeciendo los otros. Eso lo están padeciendo los otros. Y así hemos llegado, que los mejores aliados y los amantes de algunas revoluciones son la gente que no viven en ella, sino que viven a distancia de ella, en democracia, donde pueden evocar una cierta nostalgia de lo que pudo haber sido y no fue. Qué pena que se den cosas como esta. Toda nuestra solidaridad con ese gran intelectual, exquisito escritor que es Sergio Ramírez. Entonces, entre los temas que hablamos aquí, mañana se conmemora el 20 aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Esto marcó, digamos, un cambio en todas las expectativas con las que habíamos llegado al siglo XXI. Todas las expectativas con las que habíamos llegado al siglo XXI variaron con estos atentados del 11 de septiembre del 2001, que por casualidad, y no sé si esa habrá sido la razón de la fecha escogida, porque las 19 personas que participaron en estos atentados se inmolaron y no hubo testimonios posteriores. Pero el hecho, lo del 11 de septiembre, coincide con el primer terremoto que derribó la mezquita de Al-Aqsa en Israel. La primera, ahí se produjo este hecho en los años 700 y tanto, no sé si 746, etcétera, después de la era cristiana, se produce el derribo producto de un terremoto de este templo, que para el Islam tenía un gran significado, porque es lo que liga al Islam con las llamadas religiones del libro.
La ligazón es totalmente simbólica. Es simbólica, pero es una ligazón que en términos del dogma islámico tiene mucho significado. Porque el profeta Mahoma estaba en la Meca y desde la Meca hace un viaje imaginario a Jerusalén sobre el lomo de un caballo volador llamado Burá. Entonces, ese viaje, digamos, teológico de Mahoma a Jerusalén, en los alrededores o en el llamado Monte del Templo, llevó a fundar esta mezquita que era de una gran importancia y lo sigue siendo para el Islam, porque se ha derribado 5 veces y ha sido reconstruida. Entonces, la primera vez que se derribó coincidió con que se fue un 11 de septiembre. No sé si esa habrá sido la razón por la que el grupo Al Qaeda escogió ese día para los atentados que se produjeron en Nueva York y en Washington, porque hubo por parte de 19 personas el secuestro de 4 aviones. 2 de esos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, otro contra el Pentágono y uno cayó en territorio abierto, sin objetivo, no sé si fue derribado, en Washington. Y pues el acontecimiento de inmediato produjo unas 3.000 muertes. ¿Cuál era el impacto y por qué tan estremecedor este atentado? ¿Y por qué este hecho pasa a ser una conmemoración que no tiene, digamos, parangón? Aunque el 11 de septiembre hay otras conmemoraciones tan importantes como la del golpe de Estado a Salvador Allende. ¿Por qué? Porque este acontecimiento tiene una trascendencia mundial. Tiene una trascendencia mundial y produce una variación en las expectativas con la que se finaliza el siglo XX, que está marcado por los cambios que se producen a partir del año de 1989, cuando cae el socialismo, digamos, el llamado capitalismo de Estado, al que mal se le llamó socialismo, y se produce el derribo del muro de Berlín, y entonces queda la sensación al final de ese siglo XX y al inicio del siglo XXI de que el mundo se encamina hacia un predominio de la democracia liberal, y que eran los conceptos de ese liberalismo lo que iban a dominar la escena. Iban a dominar la escena. Entonces, el liberalismo venía con 2 columnas importantes. Por una parte estaba la de el libre mercado, que el libre mercado lo arreglaría absolutamente todo. Nos llevaría a unos niveles de competencia que incrementarían la eficiencia, pondrían a crecer todas nuestras economías, y a partir de ahí los problemas sociales que nos han acompañado por sécula seculorum se atenuarían con la cuestión esta de el libre mercado.
Después, esta columna encontró otro valedor también importante, que fue, digamos, el tecnologismo. Mediante el tecnologismo, ahí vamos a resolver todos nuestros problemas. Se acabó el hambre, se acabó la miseria, se acabaron los malos gobiernos, porque incluso la tecnología se planteaba como si fuera per se una ideología, y ella nos iba a resolver todo, hasta el tipo de gobierno. Ya sería distinto porque se caracterizaría por la transparencia, haría desaparecer una serie de prácticas, y entonces vamos a la perfección, porque por una parte tenemos libre mercado, el dios de los mercados, y por otra parte tenemos el tecnologismo, el desarrollo tecnológico que le da respuesta a todo, absolutamente a todo. Entonces, era un mundo que se encaminaba solamente hacia el progreso. Y entonces vienen los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, con una particularidad. Estados Unidos había participado en las dos guerras europeas a las que se le llamaron mundiales. Había participado en esas dos guerras. En una de ellas recibió un ataque en una base que tenía en el Pacífico, que es cuando Japón ataca la base estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. Pero eso de territorio americano era sagrado. Participando en guerras mundiales, nunca había tenido un ataque de esa magnitud, nunca había tenido la guerra en su propio territorio. Y ahora llegaba la guerra al propio territorio de mano de un adversario prácticamente invisible, y en el que la muerte era placentera, para el que la muerte era placentera, porque era la conquista de otro horizonte. Entonces, desde luego que eso llevó a unos niveles de confusión tal que más o menos buscaron alguna suerte de reorientación hacia el optimismo 8 años después, cuando en Estados Unidos se escoge al primer negro como presidente de ese país. Entonces, esos acontecimientos realmente nos han marcado para siempre. Desde entonces, la forma en la que el viaje, que era uno de los mayores placeres que tenía la gente, cuando uno pensaba que iba a viajar, qué placentero, qué placentero. Ahora, todo el que tiene un viaje sabe que va a llegar hacia un placer, pero que va a pasar por una etapa bastante traumática, porque hay que encuerarse antes de salir, y hay que hacerlo al país donde usted llegue, y ser registrado por todas partes. Por la parte íntima hay que ser registrado para poder viajar. Entonces, todas esas cosas nos quedan de esta marca que se establece con estos atentados, que nos decían, bueno, ya no tenemos un conflicto ideológico con el final de la Guerra Fría. Entonces ahora tenemos un conflicto al que Huntington denominó el choque de civilizaciones. Y a partir de ahí nos damos cuenta de que el relato occidental no es el único en el mundo. Que ese relato convive con otros relatos, y que solamente en una
digamos, dinámica de respeto a todas las creencias y de convivencia pacífica de todas las creencias, podemos organizar el mundo, pero sin creer que una es superior a la otra y que la doctrina de una puede imponerse sobre la otra, que es una de las lecciones que también nos deja esa conmemoración que tenemos mañana. Pero bueno, señores, tengo que tocar también otros temas a los que hice referencia. Déjeme tocar primero lo de Juan Encarnación, que es más corto. Ayer él recibió una coerción de 3 meses en Najayo, el expelotero Juan Encarnación. Él está acusado supuestamente de haber tocado a una niña, su hija, de 11 años. Y todo hasta ahora se ha hecho a partir de lo que ha contado la propia niña, tanto a las autoridades como a psicólogos, etcétera, aunque las familias de Juan Encarnación, ellos entienden que la niña pudo haber sido manipulada. Bueno, no lo sabemos, pero ese es el testimonio que hay. Qué difícil esto porque esa niña sigue siendo la hija de Juan Encarnación. Es decir, siempre que se haya producido una cosa como esta, es un crimen. Pero qué distinto es cuando no hay una relación permanente, de por vida, de siempre. Es decir, esa niña es hija de Juan Encarnación. Por lo tanto, ahí hay una relación que en el futuro tendrá que buscar la forma de reconstrucción. Entonces, en la forma que adopte la defensa de Encarnación, nunca puede perder de vista que se trata de una hija de él. Se trata de una hija de él. Que todo lo que se plantee, se diga, se haga, queda ahí. Queda ahí. Y que posteriormente ella tendrá la oportunidad de ver esas cosas y de reexaminar esas cosas. Y yo creo que ahí él tiene un desafío tan importante como el que tiene frente a esta acusación. Ayer fueron un grupo de personas a la audiencia que entienden que él es inocente, a reclamar a su favor, etcétera, etcétera. Me parece que eso fue un error. ¿Por qué? Porque como más se le ayuda a Juan Encarnación, es dejándolo que él lleve este proceso con el menor ruido posible. Porque él no tiene manera de beneficiarse ni con los ataques ni con la defensa. Por la situación en la que está. Es decir, él no tiene manera de beneficiarse ahí absolutamente de ninguna forma. Entonces, probablemente si el proceso se lleva a cabo no con tanto ruido, le pudiera resultar mejor que intentando hacer esto, porque vaya gente a vociferar a una audiencia, a decir o a proclamar inocencia frente a estos casos. Eso no va a tener ahí ningún impacto, ninguna influencia. Ayer ahí se dio un incidente entre la gente, los abogados de la señora es compañera, es pareja de Juan Encarnación, que es la madre de la niña. Ella es la que se ha constituido en parte civil contra el señor Encarnación.
Ahí entonces habían otros testimonios y una situación que ojalá se esclarezca y él no solo tenga la oportunidad de salir de la parte judicial, sino de la otra que es mucho más desafiante, que es la de la reconciliación con su hija y la de que ese trauma alguna vez encuentre superación. Porque la verdad es que son de las cosas que uno luego se da cuenta que dejan digamos, unos huecos que son muy difíciles de llenar posteriormente en la vida. Bueno, vámonos a Pirrín. Pirrín le dio una bola a Maldonado. Como Pirrín le dio una bola a Maldonado, Pirrín ha recordado lo que pasó con el coronel Nin. Cuando el coronel Nin iba con la droga de Quirino, que se montó en el camión donde iban los casi 400 kilos de cocaína que fueron capturados para la acusación de Quirino, el coronel Nin había tomado una bola en ese vehículo. Pero desde luego que el cuento de la bola del coronel Nin nadie lo creyó. El de la bola de Pirrín tiene muchas cosas que no son tan fáciles de asimilar, porque Pirrín le da una bola a Maldonado. Maldonado tiene varios vehículos y tiene choferes. Pirrín le da una bola a Maldonado. La bola que Pirrín le da a Maldonado consiste en que Pirrín va en su vehículo y Pirrín se monta atrás en su vehículo en el que va a dar una bola, y entonces el vehículo de Pirrín lo toma el chofer de Maldonado y Maldonado se monta adelante. Pero por casualidad, Pirrín concurre a darle una bola a Maldonado cuando Maldonado está prácticamente rodeado por la DEA, que lo está buscando por supuestas complicidades con una red de narcotráfico. Es decir, nada más y nada menos que rodeado por la DEA, aparece Pirrín a darle una bola a Maldonado. Aparece a darle una bola a Maldonado. Lo que todo indica es que la versión del Ministerio Público en ese aspecto es verosímil, que Pirrín concurrió para tratar de que Maldonado evadiera el cerco. ¿Por qué Maldonado no se movió en su vehículo? Si su vehículo estaba ahí y su chofer estaba ahí, ¿por qué Maldonado necesitaba bola? ¿Por qué necesitaba bola? Había dejado su vehículo en el taller. El vehículo de él se lo llevó una grúa. O los vehículos de él se lo llevó una grúa. Los vehículos de él se lo llevó una grúa. No, es evidente que ante la situación en la que estaba, él pensó que evadiendo el cerco, tal vez tendría oportunidad de mover algunas teclas y evitar el apresamiento. Y es evidente que Pirrín, por más solidario y amigo, conocía de la situación. Es evidente que conocía de la situación. Ese cuento de la bola, nadie se lo traga. Nadie se lo traga. ¿Por qué? ¿Y por qué yo necesito una bola si mi vehículo está ahí? ¿Y por qué yo necesito una bola si la persona que me asiste a la conducción del vehículo están ahí? ¿Por qué yo necesito una bola? Yo necesito una bola. Bueno, la persona que trabaja conmigo está haciendo otra diligencia y yo tengo que moverme, ya terminó el programa, él no está aquí, me puedo ir con cualquiera que me deje en mi oficina. Pero es porque mi vehículo no está ahí. Pero mi vehículo está ahí y yo necesito bola. Yo necesito bola con mis vehículos ahí.
Es decir, es una cuestión que nadie la va a asimilar. ¿Qué pasa? Que para que Pirrín pueda ser procesado, la única manera es que el Ministerio Público encamine las diligencias ante el Congreso, se le haga el prejuicio y se le libere, se le quite la inmunidad y entonces él pueda ser procesado ante la justicia. Bueno, que yo no conocía, que a él lo buscaban, que esto, que lo otro. Lo de la bola, me quedo en lo de la bola, que lo de la bola es un cuentecito que ya lo conocemos, que ya lo conocemos y que en el pasado ha sido la ocurrencia que no ha terminado siendo realmente muy, muy convincente. Entonces, eso es lo que tiene que ver con este caso. Ya sabemos que hubo un operativo de la DEA y en estos operativos de la DEA, como ocurrió con el de César el Abusador, hay sucedáneos. Es decir, hay unos subproductos que se quedan en manos del Ministerio Público local. Que entonces eso es lo que nos toca conocer a nosotros. Ayer vimos que varias personas fueron llevadas al Palacio de Justicia de Santiago y el espectáculo que se dio en el Banco Santa Cruz, que obligó pues al Banco Santa Cruz a publicar un comunicado porque las autoridades fueron allí a apresar a 2 personas. Entonces, el Banco Santa Cruz explica: en horas de la tarde, en nuestras oficinas de la 27 de febrero de la ciudad de Santiago, se apersonaron agentes de la DNCD de esta ciudad persiguiendo a unos mensajeros que estaban realizando una transacción en caja. Nuestra institución no tiene ninguna vinculación con este hecho, por lo que hacemos esta aclaración en virtud de que este hecho pudiera afectar nuestra imagen institucional. Banco Santa Cruz siempre se ha caracterizado por su transparencia y apego a nuestros principios y valores, los cuales están alineados a las buenas prácticas y cumplimiento de las normas y leyes que rigen el sistema financiero dominicano. Se informó que eran 2 individuos del expediente, etcétera. Aquí vemos en la versión del Banco Santa Cruz que los 2 individuos apresados eran 2 mensajeros, 2 personas que concurren al banco, a ese y a otros bancos, pues llevando depósito de las personas con las que trabajan o haciendo retiro o lo que fuere. Pero esto fue lo último que se ha presentado con relación a esta situación, que es este apresamiento que hay que preguntarse, no pudo haberse evitado penetrar a un banco. Las propias autoridades aclaran que su acción no tiene que ver nada con el banco, que estaban buscando a estos individuos y entraron a buscarlo al banco, creando una situación que indiscutiblemente le hace mucho daño a la imagen del banco. Le hace mucho daño a la imagen del banco. Pero bueno, ya veremos si tenemos otros detalles sobre eso. Finalmente me alegra que el ingeniero Pagán esté en su casa, igual que está en su casa, están en su casa otros imputados del caso de Alexis Medina, que ya está en su casa Pagán, Aquiles Christopher y Juan Esteban Suriel. Y apenas otras 2 personas son mantenidas en prisión junto con Alexis Medina y Fernando Rosa. Yo creo que aquí puede haber también otra cosa.
porque estas puestas en libertad, independientemente de que son parte de este acuerdo con el Ministerio Público y son enfocadas mediante este bajadero, pero esto no deja de ser el quitarle un poquito de presión a la caldera. El quitarle un poquito de presión a la caldera, lo que indica que puede ser una decisión política. Pudiera ser una decisión política, porque estamos hablando de todas maneras de sacar gente que estaban en la cárcel y mandarlo hacia su casa. Eso baja un poco de presión con relación a ese tema y a esa situación. Ojalá que Fernando Rosa, que también tiene situaciones de salud que son bastante conocidas, pudiera en algún momento tener la posibilidad de una prisión domiciliaria para la continuidad de este proceso. Cambio y fuera.